Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Las 17:14, ya estamos conectados vía Skype con y secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores. Bueno, muchos temas que dialogar. Rosana, tenga usted muy buenas tardes. Le pido que active su micrófono y le saludo cordialmente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues qué gusto saludarlos a través de Pichincha Universal. En estos momentos es un medio de comunicación muy importante para la colectividad. Abrazarlos a la distancia y agradecerles por esta oportunidad. Muchísimas gracias. La verdad, Rosana, hay tantos temas que hablar porque el país está siendo sometido a una arremetida neoliberal como nunca antes en la historia reciente. Mire, yo soy periodista más de 30 años y no recuerdo una arremetida neoliberal tan potente como esta, ni siquiera en 1999, cuando se dio el feriado bancario. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy las condiciones son absolutamente diversas. Estamos en medio de una emergencia de salud crítica, donde que mueren nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros conciudadanos, a nivel mundial inclusive. Pero sin embargo, se aprovechan de esa emergencia para asestar golpes, pero certeros al corazón de la economía de las personas más humildes, de los trabajadores que los despiden, de los maestros que están siendo despedidos, inclusive de los propios trabajadores de la salud. Por eso es que yo le pido, en primera instancia, una lectura de cómo está viendo usted como dirigente y sus bases la situación actual. El Frente Unitario de Trabajadores el día de hoy dio una rueda de prensa en la cual pudimos dar un resumen de nuestros debates y de nuestras discusiones. La Unión Nacional de Educadores es parte del Frente Unitario de Trabajadores y del Frente Popular. Y en ello dijimos lo siguiente: el gobierno mentiroso, plagado de corrupción, explotador, ha generado un pacto criminal, así se llamó el día de hoy, ha hecho un pacto criminal con lo que usted ha planteado, los grupos de poder, para acertar puñalada tras puñalada al cuerpo del pueblo trabajador y al cuerpo del pueblo en general. Porque no solamente se quedó en la aprobación de la ley humanitaria, en donde sacó los aportes, algo que se iba a recaudar de la ley. Por eso se llamó urgente económica. Lo que se debería llamar es una ley antihumanitaria, una ley que no tiene nada de solidaria y una ley de ordenamiento que violenta la autonomía del IES, del ISFA, del ISPOL. Esa es la verdadera realidad. Como no pudieron poner a pretexto de sacar los aportes de los trabajadores en la ley humanitaria, lo que han hecho ahora es hacer el paquetazo económico, que es la segunda puñalada. Ahora, a todos los trabajadores del sector público, a los maestros, ayer eran héroes los trabajadores de la salud, hoy son despedidos. Por eso decimos que es mentiroso, que es perverso por lo que usted ha planteado, porque se aprovecha del dolor de las familias ecuatorianas que estamos que estamos llorando una víctima por el COVID, que estamos lamentándonos que nos han despedido. Para la atención de la primera infancia despidieron cerca de 800 docentes. Para la atención de los jóvenes para educación adulta despidieron a cerca de 1,200 docentes. Siguen despidiendo y desvinculando a maestras de contrato ocasional, de nombramiento provisional, que les ofrecieron estabilidad y ahora los despiden sin pena ni gloria. Cerraron los infocentros. No conforme, cerraron alrededor
de 1.000 o más infocentros que resultarían muy importantes para estos momentos, para ahora. Se están llevando la liquidez del IES cuando no pagan la deuda y sacan de la reserva de pensiones para poder sostener las pensiones de los 600,000 jubilados. Y no paga la deuda, paga deuda externa. Martínez debe ser destituido, ha planteado el Frente Unitario de Trabajadores. Es un acto perverso, hemos planteado, porque además de llorar una víctima por el COVID, también lloramos los despidos. Necesitamos comida, medicina, necesitamos empleo y educación. Los maestros que ahora se ven afectados con la reducción del 8.3% de su salario, significa lo siguiente. Y dicen que nos han bajado 1 hora de la jornada. No es cierto, porque el maestro tiene que estar conectado hasta 15 horas diarias. ¿Por qué? Por el problema de los jóvenes que no tienen conectividad, los niños que no tienen la conectividad gratuita, esas telefónicas que siguen ganando millonadas a pretexto de la crisis, siguen ganando millonadas y no ha tenido el gobierno la capacidad, porque es un títere de los grandes grupos económicos, no ha tenido la capacidad de decir, abran la banda y entreguen conectividad gratuita para el pueblo ecuatoriano. No tiene esa capacidad porque justamente representa a los grandes empresarios, a los grandes monopolios que quieren seguir acumulando más, lo que usted decía. Siguen salvando a los grandes empresarios, ni un centavo. Con este elemento, fíjese, el maestro de categoría G gana un salario de $817. Le disminuyen con como $70, el 8.3, como $70 le disminuyen. Estos $70 durante 6 meses se vienen a convertir en $560 que hemos aportado un maestro, uno. ¿Cuánto ha aportado el Juri, que tiene $1.200 millones de patrimonio? ¿Cuánto ha aportado Nebot, que tiene $700 millones? ¿Cuánto ha aportado Lazo, que pertenece a los banqueros, que han ganado $600 millones en el 2019? Nada, cero. El maestro, $560, un maestro y un banquero, nada, cero. No se ha aplicado el principio del que más tiene, más aporte. Lamentablemente, así es. Usted describe una situación realmente calamitosa, yo diría catastrófica. Pero se suma a esto, Rosana Palacios, el anuncio que hace el régimen muy hábilmente, esto entre comillas, de que ha bajado el precio de los combustibles. Qué maravilloso. ¿Qué le parece a usted? Nos bajan el precio de los combustibles. Muy suelto de huesos, con un alto nivel de cinismo, porque el liberar lo que ha hecho es liberar los precios de los combustibles para quitarles lo que ha soñado permanentemente de el subsidio a las gasolinas. Van a estar en un vaivén, pues. Si sube, sube. Y el pueblo conoce que si sube la gasolina, sube todo. Por eso decimos que es cínico, que es perverso y mentiroso, porque le está engañando al pueblo ecuatoriano, y esta oportunidad que nos da Pichincha Universal, nos dirigimos a esa comunidad diciéndole, es mentira, ha liberado los precios de la gasolina para que sean de acuerdo a la situación internacional. Lo que pase en los precios internacionales va a suceder aquí. Ahora podrá decir está disminuido, pero luego se sube el precio internacional y el Ecuador tendrá que enfrentar los precios internacionales. Por ello, hemos planteado en el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular ir a la movilización. No conocemos otro camino. La irresponsabilidad del gobierno nacional la tenemos que enfrentar en calles y plazas, porque las jefas de hogar, las maestras, decimos que es preferible ir con mascarilla a 2 metros de distancia, pero no morir de rodillas en las casas, callados y de hambre, porque sentimos todos los días. Yo escuchaba una parte que se planteaba desde el señor alcalde, y de un señor alcalde no alcancé a escuchar el cantón,
las, las, las mujeres, los trabajadores que estamos a cuenta propia, que tenemos que ir a ver el día a día en las calles para llevar algo de comida a nuestra casa. En eso no ha pensado. A ellos deberían asegurarles mascarillas, insumos, todos los elementos. Y si se quiere quedar si debemos quedarnos en casa, debe asegurarnos los kits alimenticios. Hay que dejar de pagar la deuda, ha dicho el Frente Unitario de Trabajadores. Le hemos entregado propuestas desde el 7 de junio del 2017. No nos ha escuchado. Por lo tanto, la movilización del 25 de mayo va en defensa de la vida, empleo, salud, educación, que nos quieren negar en estos momentos. Pero recuerde usted que el 25 de mayo justamente está decretado como un día feriado, porque lo trasladaron al 24, que es domingo, al día lunes. No importa, de todas maneras se movilizan. Nosotros vamos a movilizarnos porque el hambre no espera. El hambre, la desesperación. Acaban de despedir a los trabajadores de la salud. Así es. Ayer aplaudiendo. Sí, 400 trabajadores de la salud. Mentirosos. Ayer eran los héroes, que había que aplaudirlos. Y que la señora Romo estaba aplaudiendo todo para los hombres y mujeres de primera línea que están entregando la vida. Cínicos, porque acaban de despedir y eso significa disminuir calidad de vida para los héroes. Para nosotros sí, son nuestros compañeros que han dejado de lado proteger su vida, la de su familia, para proteger por su juramento que hicieron, para proteger la vida de la población. Eso sí, nuestro reconocimiento por ellos, por su reintegro inmediato. Tenemos que ir a las calles y plazas a reclamar este reintegro porque no es justo que un gobierno negligente, un gobierno entregado a las cámaras, proteja la acumulación de la riqueza en contra de la vida de la mayoría de los ecuatorianos. El ministro Richard Martínez, a quien yo le he calificado como el ministro más mentiroso del régimen, dijo que es momento, conjuntamente con la ministra de Gobierno María Paula Romo, que es momento de que todos los sectores aporten algo por la crisis. Y evidentemente con ello justificó la disminución del presupuesto de hasta un 10% de las universidades ecuatorianas, que también están involucradas en el sector educativo. ¿Está bien entonces que todos los sectores aporten en ese momento de crisis? Martínez debe ser destituido. Las calles y plazas en donde nos hemos movilizado, porque no estamos quietos. El día lunes es una jornada nacional, pero no estamos quietos porque el hambre desespera. Hemos dicho fuera Martínez por mentiroso, por haber pagado $1.297 millones de la deuda externa. Una madre de familia que sabe lo que es una prioridad, tiene a su hijo enfermo, pero le debe al vecino. Una madre de familia lo que hace de manera responsable con la vida de su hijo es decirle, Señor, no le voy a pagar hasta que mi hijo se recupere. Mi hijo recuperado me ayuda a trabajar para poderle seguir reconociendo la deuda que debe ser, pero le tengo que decir, no le pago porque mi hijo debe recuperarse, necesita comida, necesita medicina. Lo que hace Martínez es atentar contra la vida. Van a tener que responder con la justicia. Nada es eterno en el mundo. Nada es eterno en el mundo y van a tener que responder cada uno de los actos en contra de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué piensan ustedes sobre este llamado al diálogo que sostiene el régimen y plantea que dialogar entre patrono y trabajador les va a permitir ponerse de acuerdo en la relación laboral y pues adoptar las medidas más convenientes para, según ellos, defender el empleo? Se aprobó la ley humanitaria. Ahí está una nueva muestra del cinismo. ¿Cómo vamos a poner a acordar entre el tiburón y la sardina? La norma constitucional plantea de que las relaciones laborales tienen que ser reguladas por un gobierno a través del Ministerio del Trabajo, un gobierno
que está atento a las necesidades de los pueblos, no con un gobierno de las cámaras. Lo que ha hecho en la ley humanitaria es poner a la parte más débil, como dice la Constitución de la relación laboral, a acordar, entre comillas, porque lo que va a decir el que tiene el poder para dar trabajo o no, le va a decir, quédate, te voy a rebajar el 45% de tu salario, vas a trabajar 6 horas por ese salario o vas a trabajar 4 horas. Y cuando ya esté trabajando, el escrito va a quedar de las 4 o 6 horas, porque en realidad van a sobreexplotar a ese trabajador, porque si no se queda las 8 horas, las 9 horas por un salario disminuido en el 45%, le despiden nomás, pues. Porque va a decir, allá afuera hay 5 millones de desempleados y subempleados que van a querer venir con esas condiciones. Cínicos, farsantes. Es el 15 de mayo los 74 asambleístas firmaron la Carta de la Esclavitud. Y el 25 de mayo nosotros vamos a decir, sí empleo, esclavitud no. Eso es lo que sucede. Futuros, actuales trabajadores irán a la esclavitud. La remuneración, dice la jurisprudencia sentada, el de la Corte Constitucional, la jurisprudencia dice que el salario, la remuneración, es patrimonio personal. En el caso de los maestros, lo ganamos porque tenemos título, porque concursamos, porque estamos años trabajando con nuestros niños y la juventud. Es nuestro patrimonio la remuneración, no puede toparla nadie. Por eso el 25 de mayo vamos a defender también, a través del derecho a la resistencia, vamos a defender nuestro salario, no pueden toparlos. Dice la Constitución, dice los instrumentos internacionales, dicen que no pueden topar porque es patrimonio nuestro. ¿Qué opina de lo que sostuvo ayer en cadena el ministro de Trabajo? Y le cito textualmente: tenemos que velar por los derechos de los empresarios. No nos sorprende, porque hemos dicho, y lo hemos dicho en reuniones con él, no nos sorprende porque es empleado de las cámaras. Es un gobierno que responde a los grandes grupos y por eso es empleado de las cámaras. Entonces, el trabajador está en la indefensión total. Por ello, la movilización debe ser unificada para defender al trabajador actual, al trabajador futuro. Hemos retrocedido con esas declaraciones del señor Poveda, empleado de las cámaras. Hemos retrocedido 134 años, porque esa forma de esclavitud la combatieron nuestros héroes en Chicago, murieron por ello, y por eso nosotros, al igual que el 15 de noviembre de 1922, el 15 de mayo en donde se aprobó una nueva carta de esclavitud, vamos al 25 de mayo a movilizarnos, a decirle al empleado de las cámaras, que es el señor Poveda, no nos sorprende su expresión, no creo que esté diciendo algo contrario a su realidad. Defiende a las cámaras, el pueblo unido defiende a los trabajadores y la vida de ellos. Finalmente, Rosana, le pido comente lo que aseguró el dirigente indígena Leonidas Issa. ¿El país se apresta a vivir un estallido social? Hemos planteado juntos en el colectivo, donde está el Frente Unitario, la CONAIE y el Frente Popular. Son los 3 pilares fundamentales. Hemos dicho, mayo se enrojece como octubre. El descontento se va a las calles. Esta forma de someter a través de, utilizando la pandemia, utilizando el dolor, es perverso, volvemos a decir, es perverso, utilizando el dolor, utilizando el confinamiento, pero se equivoca el gobierno, porque el descontento, el hambre, como hemos dicho, la pobreza, lo que vamos a enfrentar luego de la cuarentena, lo que vamos a enfrentar luego del estado de excepción. Nuestra responsabilidad como dirigentes del movimiento indígena, movimiento sindical y popular, es luchar de pie, haciendo uso de la resistencia. Hemos advertido en los comunicados que hasta el día de ayer le entregamos al señor presidente. Hemos advertido, señor presidente,
será su responsabilidad lo que suceda en el Ecuador si insiste en aprobar la ley humanitaria, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, el paquetazo, si lo hace efectivo, pues se enfrentará a un estallido social, porque de gran magnitud, y hemos advertido, no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de un gobernante títere de la banca y de las cámaras. Declaraciones contundentes de Rosana Palacios, coordinadora nacional de la UNE y secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores, que estuvo aquí en Punto Noticias. Muchas gracias, Rosana. Un placer y un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.